La educación como encuentro comunicativo. Debemos recordar, cuando hablábamos en el video anterior de los distintos modelos didácticos, hablábamos de un modelo didáctico reproductivo o pasivo. Este modelo didáctico era unidireccional. El mensaje era del docente al estudiante. Pero nosotros estamos hablando que la forma de educar o el modelo didáctico que tenemos que utilizar con nuestros estudiantes tiene que ser constructivo. Entonces, tiene que ser una comunicación bidireccional, de estudiantes a profesor, de profesor a estudiantes. Y de esta manera se enriquecen mutuamente los estudiantes entre sí, los estudiantes con el profesor, y el profesor también se enriquece de los estudiantes. Tenemos que entender que es una compleja red donde todos son emisores y receptores. La enseñanza no es transmisión solamente, sino que necesita de una comunicación fluida entre los docentes y los estudiantes. Transmiten los medios de comunicación, pero no necesariamente educan los medios de comunicación. Es por eso que, como hablábamos en el video anterior, es importante este vínculo pedagógico, generar este vínculo con el estudiante, conocerlo, conocer sus expectativas, conocer sus intereses, conocer su historia, para generar un vínculo, conocer su nombre primordialmente, para generar un vínculo y a partir de esto generar un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más rico. No solo se comunican mensajes explícitos, implícitamente también comunicamos. Esto es importante. Todo comunica y a su vez tiene efectos formativos. Por ejemplo, la disposición de los bancos en el aula, una decoración en el aula, hace referencia a una forma de comunicar. Lo hemos hablado en clase, el tema de cómo están dispuestos los bancos. ¿Se acuerdan que en la primera clase los bancos estaban puestos todos en forma unidireccional, mirando hacia el pizarrón? Y después cuando hablamos de este tema, los pusimos todos en círculo, para que todos podamos vernos la cara, para que todos podamos encontrarnos en este vínculo, para que todos nos podamos escuchar, para que todos podamos opinar, y para que todos, en forma conjunta, podamos enriquecer el aprendizaje y la construcción de los conocimientos. El docente debe aprender a comunicar y debe desarrollar la metacomunicación. Esto es importantísimo. Y cuando hacemos referencia a esta metacomunicación, es esto de ir más allá, de tener en cuenta que comunicamos con muchos más elementos que con lo que es solamente la oralidad o con lo que escribimos, sino que también comunicamos con los gestos, con las palabras, con la mirada y con muchas actitudes que nos rodean. Existen distintos axiomas de la comunicación. Primero, y primordial, esto que hablábamos recién, la imposibilidad de no comunicar. Cuando no queremos comunicar, estamos comunicando. Esto no podemos perderlo de vista. Siempre estamos comunicando, siempre. En la educación se habla de esto es el currículum explícito y también se habla del currículum oculto. Lo explícito, eso es aquello que estamos enseñando intencionalmente. Y muchas veces el currículum oculto son estas acciones, estas ideas personales y demás que están siempre puestas en juego en la clase y que también enseñan y que también están comunicando a nuestros estudiantes. En esta imposibilidad de no comunicar, debemos tener en cuenta, por ejemplo, lo que dice Bateson
y Ruiz, que dicen que el concepto de la comunicación incluye todos los procesos a través de los cuales la gente se influye mutuamente. Que esto que venimos hablando de que, por más que nuestra intención no lo sea, siempre estamos comunicando. Después viene el tema del lenguaje digital y analógico. ¿Cuál sería el lenguaje digital? Es el lenguaje hablado o escrito. Y el lenguaje analógico tiene que ver con el lenguaje gestual, con la postura, con lo corporal. Con, por ejemplo, el uso de la distancia en el espacio, el ritmo, el tono de la voz. Todos estos elementos que acompañan al lenguaje hablado. En la comunicación hay distintos niveles de contenidos y de relación. Y que tiene que ver con la información, con el nivel de relación, el nivel de contenido que se transmite a través del lenguaje digital y de la definición de la relación que se transmite a través del lenguaje analógico, gestos, tono de voz, postura. Es decir, que es un conjunto de los contenidos, de la información, lo que le estoy transmitiendo al otro y dando a entender cuál es mi relación con él. Existen competencias paralingüísticas como son la postura, la expresión facial, los gestos de la mano, una mirada, en la forma que me desplazo. Todo esto que no forma parte de lo que digo, también transmite en nuestro proceso educativo. Si el docente está sentado en la mesa, mirando sus hojas, cuando está en clase, dictando la clase de esa manera, o cuando el docente le habla al pizarrón y escribe sobre el pizarrón, sin encontrarse en la mirada del estudiante, esa postura está comunicando. La expresión facial está comunicando. Mi rostro de alegría, de felicidad, el poder a veces dejar nuestras problemáticas personales al momento de ingresar más allá que nos atraviesan diariamente en estos procesos pedagógicos, como así también en los estudiantes, pero intentar de no llevar nuestras emociones o nuestros estados por medio de los gestos o de expresiones faciales a la clase, como para que no influya en este vínculo con el estudiante. Los gestos de las manos. Si mis movimientos de las manos son aprobativos o son gestos negativos, también están comunicando. Y la importancia de la mirada, la importancia de encontrarse con el otro, de reconocerlo al otro, buscar qué es lo que piensa el otro, qué tiene para compartir el otro. Es importante. Los desplazamientos. Si el docente está siempre adelante, en ese lugar del aula, solamente tiene un encuentro con los estudiantes que tal vez tienen, que se sientan adelante, que están prestando más atención, y por ahí pierde de vista, pierde el encuentro con los que están en la mitad del aula o en la parte trasera del aula. Por ahí no recibe la participación porque si el aula es grande, ellos tal vez no escucharon, tal vez no entendieron, pero si yo me quedo adelante, eso no lo puedo conocer. Esas son competencias paralingüísticas que son muy, pero muy importantes desarrollar. Y tenemos las competencias lingüísticas. Básicamente poseer un buen conocimiento de sí mismo, del hombre, de sus problemas en el mundo que lo rodea. Fundamental para poder tener una buena comunicación verbal y escrita es tener claridad conceptual, tener conocimiento de mi disciplina, del espacio curricular que yo dicto.
Mantener seguridad y confianza en el dictado de la clase también es importante. Saber promover, esto que hablamos en clase el otro día, la atención, el interés de los jóvenes, que parece tan complejo y que también es tan importante, esto que decíamos de si nosotros amamos lo que hacemos, si nosotros amamos y nos gusta mucho el espacio curricular que damos, también se lo podemos presentar de una forma interesante al estudiante. El entrenamiento de las prácticas orales como una competencia lingüística, esto de sentarme a hablar como si estuviera hablando enfrente de mis estudiantes, intentar de exponer para ver si puedo ir mejorando mi oralidad, mejorando mi forma de comunicarme. Y adaptar la comunicación a las condiciones e intereses del oyente. Eso es importantísimo. Por ahí uno lleva una clase preparada con ciertas temáticas y el interés del estudiante no es el mismo. Por ahí debemos modificar, tenemos que cambiar, darnos cuenta de esta situación y cambiar el rumbo de nuestra clase. Esto se llama en la educación la imprevisibilidad del acto pedagógico, que esto con lo que nos encontramos diariamente, que puede ser tan distinto y tan complejo. Por ahí uno quiere trabajar desde lo disciplinar, por ejemplo, en el armado de un sistema eléctrico, y el estudiante viene con la intención de dialogar sobre alguna problemática personal de él. Y es importante tener este encuentro como para después poder desarrollar en profundidad el tema que tenía la clase en particular, pero primero atender a esta necesidad que tiene el estudiante en ese momento específico. Las matrices de aprendizaje y el posicionamiento docente, importantísimo este tema. Nuestras propias experiencias educativas ejercen influencia en la elaboración de nuestras matrices personales. Como nosotros hemos aprendido, influye muchísimo en la forma en que nosotros después enseñamos. Muchas veces nuestros docentes han tenido estos modelos didácticos antiguos, instructivos, en donde el estudiante tiene un rol pasivo y solamente receptor. Esta forma de enseñar muchas veces influye, o siempre influye, diría yo mejor, en nuestra forma en la que nosotros después le enseñamos a nuestros estudiantes. Como docentes debemos comenzar a cuestionar estos modelos, estas formas en las cuales nosotros aprendimos, o estas formas con las cuales nosotros por ahí hemos comenzado nuestros procesos de enseñanza como docentes también, las formas con las cuales nosotros hemos enseñado, estas formas en las cuales, como decíamos recién, el estudiante tiene un rol pasivo y solamente receptor. Tenemos que cuestionarlos, estos modelos, poder distanciarnos para que nos permita ver y construir nuevas formas de aprender, donde el rol del estudiante sea mucho más activo, donde el estudiante con nuestros acompañamientos pueda construir conceptos, pueda construir aprendizajes, pueda desarrollar capacidades que le sirvan para la vida. Bueno, acá tenemos un pequeño esquema o mapa conceptual sobre este bloque 1, sobre lo que es la didáctica, que implica esto de enseñar y aprender, esta relación de enseñar y aprender, y bueno, estos modelos educativos, como ven ahí ustedes, el constructivo y modelos reproductivos, y cómo influyen nuestras propias matrices de aprendizaje.
y cómo este aprendizaje necesita de trabajar distintas condiciones como la atención, la memoria, los conocimientos previos, la motivación, la autoestima, para que sean significativos, cómo necesitan de nuestro acompañamiento para que sean verdaderamente significativos en el estudiante.